Flecha Podcast es presentado por Ediciones Granica, www.granicaeditor.com, la editorial del management. Flecha Podcast. Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Soy @Ariel Boe, B-O-H-E en todas las redes sociales, comunicador, también facilitador. Para más info, arielboe.com. En este caso, continuamos hablando de transformación cultural, de agilidad, y nos vamos a meter con una metodología muy especial. Vamos a hablar de Design Thinking o pensamiento de diseño. Hoy estamos con una experta en esta metodología, es facilitadora con muchísimos años de experiencia en diferentes empresas, fundadora de Experiencias de Aprendizaje. Está con nosotros Cynthia Rubinstein. ¿Cómo estás, Cynthia? Hola, Ari, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenos días, no sé, de día, de noche, cuando uno lo quiera escuchar, ¿no? Totalmente. Bueno, acá estamos grabando de día. Sí. Estamos grabando de día. Un hermoso día de invierno en Buenos Aires. Exactamente. Bueno, bienvenida, gracias por estar, gracias por acercarte. Fuera del aire del podcast hablábamos un poco de las transformaciones, ¿no? Internas de cada uno, de cómo uno se fue acercando a lo que hace. Y ¿cómo fue tu conexión con el Design Thinking? Bueno, muy bien. Mirá, en realidad yo venía de ya muchos años de facilitar programas de capacitación tradicionales. Yo empecé allá por los 90 en Chile haciendo protocolos de atención al cliente, de experiencia al cliente sería hoy. Y desde ese lugar de exploración, hace unos años, ponele 5 y pico, un cliente nos pide un programa de capacitación en Design Thinking. Yo no conocía la metodología y eso me permitió acercarme y empezar a investigar y formarme en algunos programas de capacitación asociados a la metodología. Y bueno, arranqué como arrancan casi todos mis colegas, dando cursos de Design Thinking abiertos, dando formaciones conceptuales, hasta que entendí cómo podía aportarme ya a mi trabajo en transformación cultural esta herramienta y la empecé a incorporar. Bueno, ahora sí, nos metemos directamente al Design Thinking. ¿Qué es el Design Thinking o pensamiento de diseño, Cynthia? Bueno, son preguntas complejas. Yo sé que son bastante. Pero es interesante porque como cualquier metodología o herramienta, forma de pensar, lo que sea, es muy nueva, por lo tanto, es muy nueva entre comillas, ¿no? Pero es muy masiva hace bastante poco tiempo y eso genera todavía una apuesta muy importante en entender qué significa o qué es el design. Hay gente que plantea que es un proceso de innovación, hay gente que plantea que es un mindset, hay otras corrientes que plantean que es una metodología, hay gente que plantea que es una actitud. Bueno, hay muchas formas de abarcar. Yo en particular, para mí el design es una metodología de innovación y de diseño centrado en las personas. Esa es mi definición o desde el lugar que yo lo trabajo, que implica claramente un cambio de mindset, un cambio de mentalidad y que implica poner en el centro al usuario o a la persona que va a ser protagonista de esa transformación. Y también de alguna manera se utiliza esta metodología para diseñar o para abarcar procesos de transformación, ¿verdad? Sí. Inicialmente la mayoría de las implementaciones fueron asociadas a producto, a transformación de producto, luego empezamos a trabajar en experiencia cliente y ya hace un tiempo se empezó a involucrar muchísimo la herramienta para transformaciones culturales o más grandes incluso de negocio. Hay algunos textos re interesantes sobre las intervenciones en el ámbito público. Australia hizo una transformación del sistema de impuestos impositivos asociado al design. En Brasil hay un consultor que se llama Viana, que hizo un libro muy interesante documentando la transformación de la experiencia del primer vuelo en aeropuertos, por ejemplo, un proyecto súper lindo. La verdad que en Andalucía, la Junta de Andalucía, o sea, hoy empezó a usarse ya como una metodología mucho más grande que para entender qué producto puede impactar mejor en un usuario, que tiene que ver ya con la transformación de procesos más estratégicos del negocio y también culturales, obviamente. ¿Hay algún tipo de historia del Design Thinking? ¿Nos trajiste algo para contar? No, me parece interesante. Es re interesante porque en realidad, bueno, obviamente la historia más reciente tiene que ver con el primer artículo que se publica en la Harvard Business Review
que fue el 2008, pero la verdad que los antecedentes son mucho más antiguos. La primera escuela, por lo menos desde lo que yo entiendo, que empezó a trabajar con esta cosa blendeada, donde en realidad la experiencia del usuario era lo central y habían como influencias de diferentes escuelas, desde el arte, la arquitectura, fue la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela alemana de diseño que en 1919 empezó a crear una dinámica de trabajo donde la experiencia del usuario tenía que ver con algo más artístico, más sensorial, más arquitectónico, y toda esa confluencia de disciplina fue generando una disciplina arquitectónica que era muy diferente a las anteriores. Luego este mismo modelo se transformó en experiencias en diseño escandinavo, que también viene como de esta misma rama. Todo el diseño en Estados Unidos de las cuestiones de informática empezaron a tener mucho que ver con esta multidisciplina y esta mirada centrada en el usuario, esta cuestión experimental que tiene el design, donde en realidad no hace falta mucha planificación porque lo más importante es poder experimentar y a partir de ahí ir recogiendo experiencias para ir testeando y generando procesos. Y ahí es donde por ahí también perdón que te interrumpa, pero digo, me parece que se habla de experimentación, se habla mucho de eso. Después vamos a hablar un poquito, porque experimentar también implica co-crear, ¿no? Sí. Y que cada uno aporte su granito de arena, ¿no? Me parece. La pata experimental del design es súper interesante. Sí. Y una de las claves. Es distintiva. En realidad, un poco se contrapone a las visiones más conservadoras respecto a la planificación, ¿no? Que primero hay que planificar y todo tiene que estar planificado y luego recién ahí... O sea, el design un poco responde a estos contextos cambiantes, a toda esta cuestión buca que hoy está como bastante de moda, donde en realidad si vos te pones a planificar mucho, cuando llegás y terminás con esa planificación ya estás atrás otra vez. Entonces, de algún modo, la experimentación te permite asumir dos cosas. La primera es la agilidad que requiere hoy por hoy de respuesta a ciertas cuestiones y también esto de que cuando uno asume riesgos con la experimentación también aprende. Digo, hay mucho aprendizaje asociado al error, que es una de las premisas del mindset de Design Thinking, que es que, bueno, experimentás también porque asumís que es mejor hacer, orientarse a la acción y generar conocimiento a partir de esa actividad y que es parte del aprendizaje equivocarse. Así que también por eso se trabaja mucho en el foco experiencial. Y además en la cuestión creativa, ¿no? Digamos, los fundadores más cercanos al hoy, que son de la escuela de IDEO, estamos hablando de los hermanos David y Tom, que son los que trabajan en creatividad, también un poco trabajan sobre esto, ¿no? Sobre la necesidad de que la creatividad se asocie a la experimentación, a lo menos intelectual, a lo más experiencial, para a partir de ahí sacar información sensible que nos vincule empáticamente también con el usuario. El design se centra en las personas, pero de un modo muy particular que es generando empatía, ¿no? Y eso requiere claramente de una sensibilidad y de una mirada muy múltiple y diversa a las cosas, ¿no? Y bueno, en este proceso que de alguna manera lleva a innovar, o en este proceso innovador, hay ciertas etapas, ¿no? Sí, en relación al ordenamiento de las etapas, hay, dependiendo desde una mirada más académica o una mirada más pragmática, hay una configuración de etapas que lo que hacen, según mi criterio, es desandar un camino donde primero uno, cuando hacía un diagnóstico en el modelo tradicional, vos ibas como con una hipótesis y ibas a diagnosticar para corroborar esa hipótesis que vos tenías. Entonces, cuando uno va a buscar lo que va a buscar, seguramente lo encuentra. Entonces, lo que hacemos nosotros del design es un poco invertir el orden de las cosas y primero generar una experiencia empática con el usuario, generar un encuadre luego de que tuvimos la experiencia, porque posiblemente ahí, en ese marco donde nosotros vamos a mirar, antes de generar una hipótesis, tenemos la posibilidad de ver más profundamente cuál es el problema que estamos trabajando. Y en este proceso de empatía con el cliente o con la persona que nos compra, sea lo que fuere, servicio, producto, etcétera, hay que cambiar la cabeza para pensar en el cliente. ¿Y cómo se hace? ¿Se trabaja con...? Bueno, hay miles de formas de elaborarlo en realidad, ¿no? Mira, te puedo contar una... Contame algo como para entender cómo se elabora. Sí, por ejemplo, obviamente una organización te llama porque dice, bueno, quiero transformar algo, quiero cambiar algo. Sí. Como yo me dedico a transformación cultural, por lo general son procesos culturales, estratégicos. Entonces, bueno, el pedido es, bueno, me gustaría transformar, por ejemplo, el proceso de inducción de mi compañía. Esto es una empresa que estuvimos trabajando hasta hace poquito, ya está en vivo el proceso. Y el pedido fue, bueno, queremos cambiar el onboarding de la compañía porque
porque tenemos muchos ingresos por mes y realmente sentimos que la gente no se siente a gusto con el proceso y no está siendo efectivo, no está como bien diseñado. Ese fue el pedido. Cuando yo desde mi lugar de consultora le pregunté a este cliente, bueno, ¿y por qué pensás que no está bien el onboarding? La respuesta fue, bueno, porque en realidad tenemos 7 días de capacitación en aula y eso es como bastante tedioso para el usuario. Ese fue como un poco el pedido inicial. Yo lo que le pido al cliente en ese sentido es que nos deje generar un proceso de empatía profundo para entender si realmente el problema es la carga horaria inicial o si hay otros problemas que son más trascendentes incluso que ese. Y lo que logramos hacer es un poco esclarecer cuál es el problema de fondo que hay detrás de esta deficiencia en el proceso. En este caso puntual de esta compañía, el problema tenía que ver con otras cuestiones mucho más profundas, con el rol del jefe del ingresante, con el rol de la ausencia de acciones culturales. Bueno, era mucho más complejo, entonces eso nos permitió, al hacer el encuadre del problema, agregar algunas cuestiones a la demanda inicial del cliente que quizás no estaban en el radar. ¿Por qué no estaban en el radar? Porque bueno, hay un status quo que te marca cierta mirada sobre un proceso y uno con design lo que hace de alguna forma es hacer una acción disruptiva. O sea, cuando uno se vincula profundamente con el usuario, en este caso de los ingresantes, nosotros entrevistamos a un montón de ingresantes y le preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que menos te gustó del proceso de inducción? Nombraban cosas que no tenían que ver específicamente con los 7 días de capacitación en aula. Nombraban cosas más críticas. Por ejemplo, llegué a mi puesto de trabajo y no tenía la computadora, estuve un mes sin usuario para entrar, mi jefe se presentó después de un mes y medio, cuando me llamaron para decirme que había ingresado, mandaban un mail frío y sentí que en realidad no se condecía con todo lo que me habían explicado que era la compañía. O sea, cosas mucho más sensibles que quizás la cosa áulica, que es lo que estaba en el radar. Entonces, lo que permite design es meter en la mirada de cuál es el problema, cosas que quizás al no estar profundamente vinculado con ese problema, bueno, quedan como en un plano distinto o ni siquiera están visibilizadas. Lo que hacemos con esta metodología es meternos profundamente en una fase de empatía con los usuarios del proceso para que nos cuenten con algunas técnicas, algunas herramientas mucho más disruptivas, bueno, qué es lo que realmente les sucede y cómo hacemos nosotros para enfrentarnos a esa necesidad y realmente generar transformación. Hay etapas y estábamos en el proceso de empatía con el cliente. Sí, con el usuario en realidad. Con el usuario. Sí, primero la metodología arranca con la primera etapa que es la de empatía, donde empezamos un poco a entender profundamente lo que se necesita, diseñar. Luego hacemos el encuadre y un poco definimos cuál es el problema que estamos realmente trabajando. En la primera etapa generamos ese conocimiento profundo y en la segunda ya encuadramos. En la tercera etapa hacemos la ideación, que es la parte ideación, que es la parte más creativa, que genera ideas de todo tipo para intentar solucionar ese problema, ideas disruptivas, ideas que no son las fórmulas que por lo general hacemos. De esas ideas se van generando otras ideas. Hay muchas metodologías de creatividad que se implementan en esta etapa. Y por último, las últimas dos, que es el prototipado, cuando generamos esos pequeños formas de testear lo que estamos haciendo, que pueden ser mock-up o maquetas, pueden ser carteles, pueden ser videitos que hagamos, pueden ser cosas que brifiemos o que escribimos. Y por último, el testeo, donde los usuarios tienen que probar eso que acabamos de prototipar, para realmente ver si esto que hicimos da solución a las necesidades que detectamos. Esta metodología tiene como base lo que se llama la iteración, que es esto de que todo el tiempo tenemos que estar yendo para atrás y para adelante las etapas, a medida que vamos viendo la respuesta de los usuarios. El usuario puede decir cuando toma contacto, por ejemplo, con una maqueta, un mock-up de una pantalla de un celular, que el botón donde lo pusimos le parece incómodo, y eso nos va a implicar volver atrás nuevamente en el prototipado, volver a pensarlo y volver a rediseñarlo para ese usuario. No es que por cumplir las 5 etapas se termina el proceso, sino que se termina cuando realmente entendemos que esa solución da realmente solución empática a lo que el cliente nos propuso y lo que el usuario nos dijo que necesitaba, ¿no? Design Thinking es como una metodología madre, base con la cual vos te basás en tus experiencias, en tus intervenciones, pero vos utilizás un montón de herramientas. Trabajás con lo lúdico, te vi haciendo cosas con fideos, ¿no? Y vos mezclás cosas todo el tiempo. Sí, bueno, es parte del espíritu también del mindset, ¿no? Realmente el Design Thinking es una herramienta o una metodología muy interesante porque hay mucho de código abierto en Internet.
Si a alguien le interesa la metodología, se puede meter en IDEO, Nesta, hay un montón de ¿Hay metodologías. algún libro para que nos recomiendes como para arrancar? Mirá, ¿En castellano? En castellano sí, hay bastante. Sí, bueno, yo recomendé el de Viana, que es el que trabaja sobre las experiencias en Brasil, que está muy cercano a nosotros, Sí. que es muy interesante, que es Design Thinking para innovar, es muy interesante. Y también todas las metodologías de IDEO que están en su página, que se pueden bajar de forma libre. Nosotros trabajamos muy en código abierto. El código abierto implica compartir la información porque este conocimiento debe multiplicarse. Cada vez debemos ser más personas las que los conozcamos. Lo que yo hago en particular es un poco blendear lo que hay y generar mis propias herramientas a partir de las que ya existen. Hago muchas traducciones de herramientas, trabajo con un estudio de diseño que me ayudó muchísimo en toda la implementación de las herramientas. Las herramientas, por lo general, al ser ágiles, requieren de, no sé, yo trabajo mucho con lonas, con cosas grandes. Me gusta mucho trabajar con post-it. Trabajo con una consultora que se llama Abra, que es de diseño, que bueno, que ya trabajan conmigo hace un montón y que me casan rápidamente la necesidad. Y hago mis propias herramientas porque me hacen sentir más cómoda. En ese sentido, invito a todos los que estén interesados en bajarse las herramientas, que de vuelta son de código abierto, pero también a crear herramientas que sean a la medida de lo que uno siente que puede usar mejor y a lo que las organizaciones con las que trabaja le pueden servir más. IDEO tiene herramientas para Design Thinking en escuelas, en bibliotecas. Hay un gran trabajo hecho en el ámbito público, en la Junta de Andalucía, búsquenlo, eso también está abierto, es gratuito. Nesta, que es una consultora muy renombrada inglesa, también tiene material. Realmente material no falta. Lo que es interesante es que quienes quieran meterse puedan estudiar en el ámbito formal también. En los MBA que hay, yo te comentaba también, fuera del aire que en Argentina tenemos un montón de académicos que trabajan súper bien en esta metodología. En Estados Unidos, Harvard, Stanford, que es la Universidad 1 en diseño según mi criterio, MIT, bueno, hay mucha academia, pero digo, más allá de que a uno le guste o no la academia, hay mucho por experimentar. Yo arranqué experimentando con herramientas y luego empecé a entender cómo la metodología le daba respuesta a mis inquietudes de transformación cultural. Creo que es una búsqueda en donde cada uno tiene que ir encontrando, pero por suerte en este tipo de metodologías hay mucho por descubrir. Así que hay que buscar y hay que bucear y hay que enfrentarse al desafío también de transformarse uno mismo, ¿no? De verdad esto no es una moda pasajera según mi criterio, sino que realmente es una forma de hacer. Es una metodología que genera acción, disrupción y aprendizaje por sobre todas las cosas. Palabras de Cynthia Rubinstein. Gracias, Cynthia. Gracias, Ari, por la invitación y bueno, un cariño para todos desde Buenos Aires.